Hola, ¿qué tal? Saludos, abrazos y apapachos cordiales y fraternos para cada uno de ustedes. Yo, bueno, pues muy contenta en esta tarea que me he impuesto de cada 8 días, todos los miércoles, estar aquí contigo compartiendo parte de mi historia en la que, bueno, pues un día sí o sí me vi en la imperiosa necesidad de poder trascender esta humanidad que poseo y que tengo a través de esta persona que soy, que ves. Y bueno, pues mi necesidad tenía que ver precisamente con esa búsqueda imperante hacia poder encontrar un objetivo pues mucho más esencial en la vida, ¿no? Yo deseaba y yo quería tener realmente un motor que me impulsara todos los días a levantarme a vivir con esta dicha, con esta tranquilidad y paz que hoy día, bueno, pues ya puedo considerar que ahí estoy. ¿Es un trabajo arduo? Sí, claro que sí, es un trabajo de todos los días, de cada minuto, de cada segundo. No es algo simplemente que llega para quedarse, sino es un estado en el que tú todos los días siempre estás atento de poderlo conservar y crear para ti. Bueno, listo. Comentarte que este ya es el antepenúltimo video. Ya estoy a puertas de terminar. El próximo miércoles ya será el último de los videos que esté subiendo y posterior. Quizá lo que voy a hacer es en otro tipo de presentación, bueno, pues hacer un resumen de todo lo que hablé en estos 6, 7 videos que subí. 6 videos que planeé. De estos 6 ya son 4 los que están aquí en este canal. Te invito a verlos para que, bueno, pues puedas ir conociendo de manera cronológica, ¿verdad? Cuál fue cada uno de estos videos y de qué hablé. Comentarte aquí a manera de resumen que el primero de ellos se llamó hashtag Bajé de la Cruz y te compartí una experiencia en la cual pude hacerme consciente de cuál era ese dolor, ese trauma que traía yo en el subconsciente, que lo ignoraba, pero que era finalmente la piedra en el zapato, el obstáculo en la vida que no dejaba de presentarse cada vez que yo quería avanzar, ser un poco, ser y hacer un poco más, se presentaba este patrón de vida. Pero hasta que no lo reconocí, hasta que no lo identifiqué, bueno, pues no podía yo trabajarlo. El segundo video se llamó hashtag subí al altar y en esta experiencia te comparto cómo es que me vi en esa necesidad, ya después de haber reconocido mi dolor, bueno, me vi en la necesidad entonces de ser mi propio espectador, mi propio observador, el público que pudiera deleitarse o estar muy atento de la vida que yo misma estaba teniendo y me estaba creando. Y esto me permitió obviamente abrir mi panorama para poder observar cada detallito que traía mi vida, que estaba, insisto, ya muy sembrado como parte de una cultura y por lo tanto habían hecho en mí una personalidad, una careta que no me gustaba tener, que no me estaba haciendo feliz. Entonces, hashtag subí al altar se trató de poner a Leticia bajo el reflector en el escenario y ser yo mi propia espectadora para poder identificarme en todos los ángulos. El tercer video lo titulé hashtag abandoné mi fe y confié. Y aquí simplemente me hice la adulta responsable. Comprendí y entendí que muchas veces nosotros, la mayoría de veces, no abandonamos al niño que fuimos, el niño berrinchudo, el niño pedinche, el niño llorón, el niño qué sé yo, ¿no? No abandonamos a ese niño y venimos arrastrando esa careta a lo largo de nuestros años y podemos llegar a tener 80, 90 años y seguir actuando bajo la influencia de ese niño irresponsable, de ese niño que todo el tiempo está pataleando porque la vida sencillamente no le da lo que busca. Cuando el adulto responsable finalmente es un estado de conciencia en el que, bueno, pues tú mismo te haces tu propio protector, te haces, no solamente es llegar a cierto grado de madurez, sino más bien es a el grado de conciencia en el que tú entiendes
que tú eres tu propio procurador, que no podemos endosarle el chequecito de nuestra felicidad o infelicidad a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Somos nosotros los responsables de esta vida que tenemos. Si nos gusta, aplausos, pero si no nos gusta, entonces actívate y comienza a tener esa responsabilidad sobre tu propia persona. El cuarto video lo titulé #La oscuridad se ilumina. Quiero decirte que este título lo tomé prestado de otro proyecto que estoy a puertas de poder revelar. Pero mientras tanto, bueno, pues en estos videos que he venido desarrollando en esta temporada de Cuaresma, bueno, pues yo quise tomar este título porque precisamente tiene que ver con esta experiencia que les comparto, que por cierto, no compartí la experiencia que tenía preparada para ese video, pero compartí una muy ad hoc que me acababa de suceder en esa semana en que yo tenía que grabar este cuarto video. Entonces, fascinante, fascinante, porque finalmente tiene que ver con esta parte en la que sí o sí, una vez que tú comienzas a trabajar en ti, parte de las cosas que reconoces es que no puedes ser solamente luz, no te puedes quedar solamente en la idea de que debo ser bueno, debo estar alegre, debo estar en paz. No podemos quedarnos solo en eso, porque como seres humanos siempre estamos fluctuando a partir de el diario vivir, ¿no? De lo que la misma sociedad, pues como un río que lleva una corriente impresionante, híjole, estamos sumergidos en ello, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que no nos lleve esa corriente? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es no agobiarnos con tratar de ser lo mejor, lo bueno, lo que brille, sino también entender que somos esa otra parte, esa parte que duda, esa parte que teme, esa parte que se enfada, esa parte que es agresiva, etc. Entonces, somos luz y somos obscuridad. Y poder integrar estas dos energías, estos dos rostros, estas dos polaridades en el ser humano es muy sano, porque es donde podemos identificar que siendo ambas fuerzas es posible tener un equilibrio, es posible podernos mantener en un centro. Y cuando digo mantener no significa ya soy de aquí en este centro y una vez que yo me ilumino y me hago consciente de AB, entonces yo ya puedo estar aquí en el centro. No, no, no es así. O sea, estamos en ese vaivén, pero en ese vaivén siempre estás entendiendo, ¿no? Cuáles son tus rangos. Y bueno, pues es cuando tú haces todo, es ese trabajo en concreto de estar en el centro, es el trabajo concreto de poder evolucionar y trascender tu humanidad. Bueno, muy bien, pues ahora ¿cómo he titulado este otro video, este quinto video de la Cuaresma? Lo he titulado #Sepulté a Cristo, bendigo el hombre que fue Jesús de Nazaret. Y bueno, aquí en este video yo quiero compartirte una historia que podría parecerte irreal, que podría parecerte, no sé, no pongo palabras porque no sé qué es lo que puedes pensar respecto de esto que voy a compartir, pero fue algo que viví, fue algo que me sucedió. Te comentaba yo en el primero de los videos que mi punto de quiebre tenía que ver en el área profesional y laboral. Yo una vez que terminé, que me gradué en la carrera de Derecho, inmediatamente ya me estaba yo proyectando, recuerdo bien cuál era la clase y quién era el profesor que me estaba dando ahí esa clase. Y fue cuando yo me proyecté en lo profesional, ¿no? Yo determiné en dónde quería trabajar realmente una vez que yo me recibiera y obtuviera mi título. Y dentro de las comparaciones o las reflexiones que yo hacía para ir diseñando mi camino, pues estaba el de poder entender que yo había estudiado con una generación 13 años más joven que yo, y por lo tanto esa juventud de la que yo ya no lo estaba tanto, no significa que estuviera yo grande, pero 13 años yo les llevaba más a esa generación, ¿no? Y eso ya me hacía, desde mis pensamientos, desde mis creencias, eso me limitaba,
¿no? Yo tenía como límite, primero que nada, la juventud. Segundo, la tecnología. Esta generación, de algún modo, la tecnología, los avances de la tecnología les llega por ahí del nivel primaria. Y bueno, pues de algún modo desde entonces ellos ya traían mucho más conocimiento al respecto. Y pues para mí, en la tecnología llega cuando yo casi que ya tenía que estar graduada de la universidad, pero bueno, como no estudié dentro de mi generación, pues tampoco tuve esa dicha, ¿no? Yo no sabía más que marcar un teléfono y listo, entonces. Y bueno, pues esa era otra limitante que yo observaba que tenía frente a la generación con la que yo había estudiado la carrera. Y como estas dos limitantes, había otras tantas, ¿no? A eso le sumaba algunas características que yo me había impuesto, que regían que condicionaban, mejor dicho, mi persona, y una de ellas es que yo no era tan buena para el estudio. Esta era otra de las creencias, ¿verdad? Que yo tenía. Y porque lo analizaba, yo decía, bueno, desde la primaria yo siempre he sido una alumna de ochos. Mi máxima calificación es eso, un 8. Y entonces yo frente a muchos compañeros que a lo largo y ancho de lo que fue mi vida estudiantil, yo conocí mucha gente que era de dieces y de más de dieces, ¿no? De pronto los profes les quedaban a deber puntos en su calificación final a mis compañeros, ¿no? Entonces yo, al hacer este otro comparativo, entendía que no era una buena alumna, tal cual. Ese título fue el que me puse. No soy una buena alumna, soy una alumna promedio, una alumna de 8 como máximo, y entonces pues no soy tan buena. Entonces mi nivel de aprendizaje, por supuesto que no es tan excelente como el de otros compañeros. Entonces todo esto eran como creencias eran creencias que ya me había yo plantado muy bien y con las que había yo etiquetado mi persona. Entonces todas estas limitantes, ¿verdad? De algún modo fueron las que prevalecían cuando yo estudiaba cuál era el camino que quería, o comenzaba a proyectar el camino que yo quería seguir una vez graduándome de la carrera de Derecho. Y bueno, en base a ello, pues fui supuestamente poniendo algunas soluciones. Una de ellas es que inmediatamente terminé la carrera, me integré a una maestría, pues al menos para tener académicamente un rango más que los de mi generación. No obstante, así lo hicieron otros tantos compañeros y rebasaron todavía, ¿no? Se fueron hasta los niveles de doctorado. Y bueno, finalmente yo seguía estando en ese promedio en el que yo me encajoné. Entonces, bueno, pues fue ardua mi tarea. Te compartía yo en ese video que me fui a Cuernavaca después de estar tantos años picando piedra, en donde yo ya había proyectado. Iba yo viento en popa. Finalmente iba, creo yo, poniendo cada una de las piedras de manera muy precisa a fin de poder lograr mi objetivo. Y cuando estaba yo a punto ya de ser parte de la plantilla de empleados en el Poder Judicial de la Federación, fue cuando ¡zas! No me la esperaba. Mi subconsciente me trajo el autosabotaje y pues ni modo, yo dándole mucho más importancia a otros aspectos de mi vida, finalmente me atemoricé, saltó en mí ese miedo, ese horror, esa inseguridad, ese dolor que yo traía ya constantemente te platicaba yo en ese otro video, no solamente desde la infancia, sino son finalmente secuelas que traemos desde el vientre materno, ¿no? Porque todo lo que vive mamá, todo lo que vive papá, todo lo que hay en el entorno de tu madre, mientras tú estás en su vientre, nos impacta. Sí o sí tiene un efecto, tiene una secuela, tiene una impronta en nosotros, y al momento de nacer ya venimos con esas improntas. Entonces, eso salió a la luz
cuando yo estaba a punto de firmar ya una plaza, pues aquí en el Poder Judicial de la Federación. Y a partir de ahí fue que comenzó toda mi travesía en esta evolución, en esta trascendencia a mi humanidad. Y en todo ello pude, a través de mi subconsciente y mi consciente ahora, pude generarme una experiencia muy vívida con Jesús de Nazaret. Y ahí fue donde todo lo que yo te he venido compartiendo es parte de todo este aprendizaje que tuve. Yo le llamo a esta etapa de mi vida el encapsulamiento. Eh, y bueno, pues aquí fue donde yo tuve esa claridad y esa comprensión real de esta persona, de este ser que trascendió también su humanidad, que logró tener esa conexión con la unidad, con la divinidad, y que no solo ello, sino también que tuvo ese valor, esa fuerza, esas garras para poder compartir con cada uno de nosotros todo, todo su conocimiento, toda su sabiduría. Y en ese sentido, bueno, pues trascender todos estos años, ¿no? Son generaciones tras generaciones, que también te decía en un video, nos pueden citar algún autor de X, no sé, de X teoría, de X invento, y podemos decir, ¿y ese quién fue? Pero si a ti te hablan de Jesús de Nazaret, no hay persona, no existe persona en el mundo que te pregunte, ¿y él quién fue? Todos sabemos quién fue, ¿no? Todos conocemos, aunque sea muy breve y muy poco, pero conocemos de quién fue Jesús de Nazaret. Bueno, todas estas enseñanzas que yo tuve a partir de este hombre tan excelente, tan grande, parte de ello fue precisamente entender que Jesús no era cristiano, Jesús no era católico, Jesús no era testigo de Jehová, Jesús no pertenecía a ninguna religión como tal. Y desde ahí comencé entonces a poder dilucidar un poco más sobre este grupo religioso, sobre esta congregación religiosa a la que yo pertenecía, que era el catolicismo. Y el título de este video, Sepulté a Cristo, es porque entendí precisamente que Cristo es el título, es un concepto, primero que nada, del sánscrito, y era un título con el que denotaban a un ser humano dotado de una, pues más que dotado, era conectado, ¿no? Con la unidad, con la esencia divina, y que con ello había trascendido una humanidad. Entonces, cuando yo entendí Cristo como un concepto, como parte de una cultura a la que obviamente no todos pertenecemos, porque hay que tener en claro que cada ser humano tenemos una cultura, y esa cultura tiene raíces en ciertas regiones, en ciertos países, y en ese sentido ese país es el que finalmente denota tu historia de vida. Entonces, bueno, pues yo entendí, no pertenecía ahí, y por lo tanto era un concepto, Cristo era un concepto que se le había puesto como un título a Jesús de Nazaret, ¿no? A Jesús como tal, porque Jesús de Nazaret también es de Nazaret, también es un título como para identificar en la persona de Jesús, Yeshua, como yo le digo, ¿no? En realidad su nombre era Yeshua. Y bueno, insisto, comprendí muchas cosas, entendí que de dónde proviene la religión católica, la entendí como un ente, como, primero que nada como un ente que, si bien es cierto, su objetivo era netamente religioso, de enseñanza espiritual, religiosa como tal. Bueno, también es que como ente era una política, era una congregación que tenía protocolos, requisitos y raíces, ¿no? ¿En qué? Pues finalmente en actos como tal políticos, en los que, bueno, se fueron creando toda esta dinámica.
Pero no solamente entendí esa parte, no solamente entendí a mi religión, bueno, a la religión católica como como una dinámica política, sino también la entendí desde el corazón, porque ahí fui inculcada. En esa religión fueron las raíces de una educación que mi madre me había dado y finalmente fue el lugar y el espacio donde yo conocí por primera vez a Jesús. Entonces para mí eso ya era sagrado, para mí eso era bendecido, yo lo bendije y por lo tanto nunca tuve la necesidad de buscar otro lugar, otra religión, otro grupo que me condujera hacia la comprensión de lo que es o de lo que era la palabra o todas las enseñanzas que Jesús nos traía. No hubo esa necesidad en mí. Porque precisamente no solo comprendí y entendí de lo que se tratan las religiones, sino que también acepté, valoré y bendije el hecho de haber nacido en de haber sido criada en esta cultura religiosa. Entonces, no obstante, ¿verdad? Yo entiendo que todo lo que vivimos dentro de una cultura religiosa, hay muchas cosas, hay muchos requisitos y muchos protocolos que sí o sí tienes, porque la palabra es esa, dentro de la religión tienes que vivirlos para que, bueno, pues te consideren los demás parte de este grupo religioso. Entonces, ahí un poco chocó también mi conciencia ya chocaba con esta parte del tienes que vivirlo así para que seas considerado así. Y todo lo que yo aprendí, insisto, desde la mismísima persona de Jesús, de Yeshua, fue parte de esto también, ¿no? Yo, como él lo dijo en algún momento ante sus discípulos, pero sobre todo ante el grupo de sacerdotes, el Sanedrín, que así se le llamaba, él les decía, yo no soy de este mundo. Entonces yo entendí esas palabras y comprendí que en efecto el ser humano tenemos una esencia en cuanto a la carne, en cuanto a la estructura ósea que nos compone. Y esta estructura ósea, esta carne es lo que físicamente nos hace posibles. Nos permite no solamente vernos, sino escucharnos, sentirnos, olernos, palparnos a través de los 5 sentidos. Pero no es más que esto, una representación física de una esencia más que está ahí dentro, que fluye también dentro de nosotros y que bueno, ya con todas las investigaciones científicas que se han realizado, entendemos que lo que fluye realmente de nosotros es una energía impactada por mucho conocimiento más que no solamente está dentro de esta vida que poseemos, sino que viene de otras vidas más, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que nos hace comprendernos y entendernos como seres humanos. Y en ese sentido, bueno, pues yo comprendí y entendí que el personaje que soy no viene a ocupar un espacio, un lugar en esta tierra. No estaba yo en ese entonces, ni estoy ahora en la búsqueda de pertenecer a un algo o a un alguien. Simple y sencillamente estoy en el disfrute de tener físicamente, corpóreamente esto que yo tengo para poder crear, crear alrededor todo mi entorno, toda una experiencia de vida que me permita precisamente ir trascendiendo, como lo digo, esta humanidad y así dentro de este cuerpo ir viviendo una divinidad. Entonces, cuando llego a este punto, encuentro precisamente el gran valor, alcanzo a comprender la dignidad preciosa que tiene esta persona de Yeshua y comienzo yo a realmente tener un seguimiento hacia este ser, pero desde una conciencia ya. Ya no estoy yo en el sentido de vivir, ¿verdad? Un protocolo y unos requisitos de una religión, en mi caso la religión católica, sino más bien estoy en el sentido de vivir un amor,
una filosofía, una experiencia que me permitiera precisamente valorar de la misma manera que Jesús un día valoró su propia existencia en la carne, ¿no? Su propia existencia en esa estructura ósea en el que él se representó. Pero era ya esta parte, era sepultar a Cristo, para mí fue sepultar toda esa esencia política, metodológica, estructural, que como sociedad tenemos siempre esa necesidad para saber que hay bases y por lo tanto que hay partido, es decir, hay un punto de partida y hay un punto de objetivo, ¿no? Una meta hacia donde dirigirte. Pero nada más, a final de cuentas, eso finalmente no me estaba llevando hacia donde yo, a la plenitud de la vida que yo era lo que buscaba, ¿no? Y entender que precisamente tener una carne y un cuerpo es no más que la posibilidad de experimentarte dentro de esta tierra, dentro de este planeta, pero en realidad quien vive en ti, quien crea las realidades que vives es ese ser espiritual que no tiene límite, ese ser espiritual que no es posible contenerlo, ¿no? Es necesario poderlo liberar para que pueda en todo su esplendor crear, crear todo lo que se es, todo lo que existe. Y eso es lo que le ha sucedido a muchos de los personajes que nosotros conocemos a lo largo de la historia como inventores, como creadores, como poetas, como líderes, ¿verdad? Que estamos hablando de Jesús, esto fue un gran líder, etcétera. A lo largo de la historia conocemos un sinfín de personajes que precisamente ha logrado liberar ese espíritu divino dentro de la carne que posee, dentro de la estructura física que posee y que es por ello que conocemos como humanidad mucho y hemos vivido mucho, que es todo esto que ya tú de algún modo lo tienes ya conocimiento de ello, ¿no? Entonces es gracias a ello, gracias a que encontramos que no somos esto, sino que hay en nosotros una divinidad que sí o sí se tiene que expandir. Y cuando digo y hablo de que al expandirse, no hablo precisamente de que este cuerpo deje de existir para que tú puedas ver la expansión de ese espíritu, sino todo lo contrario. Desde tu conciencia, desde este cuerpo que te compone, desde estas células que componen este cuerpo, poder encontrar que tú puedes vivir en espíritu, como nos lo dijo también Yeshua, ¿no? Vivir en espíritu y en verdad significa esta parte, encontrar que como ese ser divino que eres, porque perteneces a esa unidad divina, bueno, dentro de este cuerpo es posible tener y crear en nuestro entorno ese paraíso, ese reino que todos buscamos, el reino de Dios, el reino del Padre Creador del que hablaba también Yeshua, significa eso, ¿no? Como yo puedo crear de mi propia vida ese paraíso prometido, no tratando de que este paraíso baje del cielo o Yeshua vuelva a regresar a esta vida para decirme, mira, ya vengo por ti y ya te llevo en este instante hacia el paraíso que te prometí. No, no es Yeshua, no le endoses el chequecito a Yeshua. Para empezar, encontremos que Yeshua hablaba de acuerdo a su cultura y en su cultura se hablaba mucho con estas metáforas, ¿no? Entonces, todo lo que él le habló a sus discípulos metafóricamente tenían que discernirlo primero que nada y los discípulos y no hacer las palabras tan literales y reales como las comentaba Yeshua, ¿no? Entonces no era que él tuviera que bajar y descender de los cielos nuevamente en vida, en carne, en cuerpo, para poderte decir, ahora sí ya te llevo de la manita y vámonos al paraíso, al reino de mi Dios creador. No, no era eso, no era eso. Y esa ha sido una confusión que nos ha llevado mucho a ser militantes, ¿no?
militantes pues muchas veces tan férreos que podemos llegar inclusive a discriminar a otros, a faltar a los derechos de otros, a agredir, ¿no? También a otros, y bueno, pues ahí es donde ya rompes en su totalidad todo lo que se supone es digno, es bello, es luz. Entonces, una vez que tú entras en conflicto porque la religión de enfrente no es la verdadera y entonces empiezas a arremeter con que lo tuyo es lo cierto, en ese momento olvídate, ya saliste de tu centro, ya estás pues dirigido, ¿no? Polarizado y bueno, pues lo más seguro es que ahí cometas las peores de las atrocidades en contra de otros seres que también pertenecen a la divinidad y que te guste o no, aunque no militen como tú, aunque no vistan como tú, aunque no piensen como tú, aunque no practiquen como tú la religión, son dignos también, son dignos, son parte de la esencia y de la unidad divina. Entonces, vuelve al centro en este sentido, en el sentido de comprender y entender las palabras que en todos sus discursos Yeshua nos ha dejado, ¿no? Ser parte, acudir o bueno, ascender al reino del Dios creador tiene que ver con hacerte consciente de quién eres, hacerte consciente de cómo estás haciendo las cosas, cómo estás actuando, hacerte, como te lo decía hace un momento en este resumen de los videos que ya llevo, hacerte esa persona responsable de tu propia vida y entender que es tu tarea única. Si tú eres el que quiere de verdad llegar a un estado en donde literal te sientas vivir en el reino de Dios, bueno, pues es tu responsabilidad llevarte hacia ese estado psicológico, hacia ese estado emocional y hacia ese estado físicamente hablando, ¿no? Porque sí es posible entender que tú creas lo que hay aquí en tu entorno, tú lo creas desde el pensamiento. Y es, es tan fácil como entender lo siguiente, por ejemplo, cuando tú has estado frente a una fogata, entre más te pegas a la fogata, más calor sientes, ¿cierto? Y sientes estarte quemando. Y pues ya ni te digo lo que puede pasar si metes los pies en la fogata. Obviamente te vas a quemar, ¿cierto? Y lo contrario, entre más te alejas de la fogata, menos calor sientes, menos perceptible eres del calor que genera la fogata. Entonces, entre más te alejes, más aislado vas a estar de ese fuego. Bueno, es así entonces lo que creamos en el diario vivir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, los conflictos en la vida. Imagínate los más fuertes, los más tremendos, las noticias más rojas que haya, más coloridotas que hayas podido ver y escuchar en esta semana. Esos ambientes son como ese fuego. Entre más te acercas, más perceptible eres de todo ello, más real es tus experiencias porque estás más pegado en ese entorno, en ese espacio, pero entre más te alejas de ello, menos perceptible vas a ser. Entonces, por lo tanto, tu energía, tu esencia va a estar aislada, blindada de todas aquellas experiencias trágicas que como sociedad hemos creado, ¿no? Por el solo hecho de estar siempre enfocados y siempre observando el caos. Entonces yo observo el caos y en automático soy perceptible al caos y en automático también genero en mi vida el caos. Pero si yo me aparto, entre más me aparte de ese caos, bueno, pues más lejos, más vaya, no voy a tener conciencia de la existencia de ese caos porque estoy más lejos de ello. Entonces, así es también la creación de un reino, de un paraíso. Es en la medida en que hagas el trabajo sobre tu propia persona, sobre tu propio ser, esto te va aislando cada vez más de estas realidades trágicas con las que nos hemos afectado todos como humanidad. Y es posible comenzar a entrar en un estado en el que encuentras que todo es paz, que todo es amor si tú te lo permites, siempre y cuando tú te lo permitas. Si no te lo permites, de tu vida seguirá siendo lo que hasta hoy es.
Y ahí es entonces donde se funda pues esta corriente filosófica que hoy día con la que estamos abriendo este nuevo paradigma, ¿no? Esta filosofía que traemos de poder trascender la humanidad, evolucionar y ascender hacia una espiritualidad, tiene que ver con esta parte, con el hacerte a través de tu autonomía, crear, crear tu propio entorno, tu propia estabilidad en la vida. Pero es a través de ello, ¿no? Mientras tú sigas viviendo muy metido e interiorizando mucho todos los aspectos de una vida social en la que te preocupa el dinero, o te preocupa o te ocupa, ¿verdad? Cualquiera de las dos, el dinero, la seguridad, las leyes, el gobierno, no lo sé, todo lo que quieras y mandes, todo lo que hemos vivido como sociedad, ¿no? Pues más inmiscuido vas a estar en ello y por lo tanto tu vida va a estar, tu entorno va a estar conformado de todas estas experiencias. Pero entre tú más te alejes, vas a encontrar la necesidad de comenzar a crear a partir de una esencia única tuya el entorno al que quieres llegar, ese bienestar, ¿no? Al que todos hemos tratado de llegar y que le hemos endosado esa responsabilidad al gobierno. Y el gobierno lo ha adoptado, porque finalmente es parte de lo que tiene que llevar a cabo, ¿no? El bienestar hacia su población, hacia su ciudadanía. Entonces ellos van a seguir implementando en ese ejercicio, ¿verdad? Se van a seguir implementando muchas cosas que tengan que ver con poderle llegar ese bienestar a la sociedad. Pero de ese bienestar no tiene nadie más la responsabilidad de dártelo que tú a través de esta trascendencia de tu humanidad. Entonces, dicho sea de paso, porque ya lo comentamos aquí en este video, ahora vamos a reiterarlo, dicho sea de paso, este nuevo paradigma, esta nueva era que se abre es en base a esta corriente filosófica que ya se abrió, ya se aperturó, ya se está publicando por mares, tierras, cielos, por todas partes, se está promoviendo ya la necesidad de trascender tu humanidad y de accesar a la espiritualidad. ¿Están habiendo muchas confusiones más en esto? Sí, claro que lo está habiendo. Y de ahí la importancia entonces de hacerte tu propio observador. La importancia de subirte al altar, de ser tu propio espectador. Porque entre más quieras seguir el camino de alguien más, ¿no? Entre más quiera yo escuchar a Leticia para poder encontrar y entender cómo es que yo debo caminar hacia la espiritualidad, más militante me voy a hacer, ¿no? Y más alejada voy a estar, o más alejado voy a estar de que realmente todo el poder yace en uno mismo y no en los demás. Entonces, no sé si te acuerdes o si sepas de esta parábola de la que nos hablaba también Yeshua en todas estas enseñanzas para con sus discípulos, en donde decía que estuvieran pendientes, quien conozca más con mucho más precisión la palabra me sabrá corregir, pero esta parábola habla de mantener una lámpara encendida, esa es una, y la otra es de poder reconocer al pastor. Ajá, algo así habla esta parábola, reconocer al pastor en medio del caos, ¿no? Estar atentos porque podríamos estarnos confundiendo y otros falsos profetas poder llegar a decirnos qué hacer, cómo hacer y por dónde caminar. Pero en realidad lo único que íbamos a estar haciendo es pues avanzando hacia lo que no debíamos avanzar. Bueno, esta parábola tiene que ver precisamente con esto, con hashtag subí al altar, esto es con ser tú tu propio espectador. No solo tu actor, no solo ser tú el actor, sino ser tu propio espectador, trabajar en ti, porque cuando no trabajas en ti, fácilmente nuestra mente nos quiere llevar a aprender algo de alguien y cuando sí nos checa eso que estamos aprendiendo de esa persona, lo seguimos ciegamente. Y creemos ciegamente que es ahí la verdad y que es ahí el camino que debemos
todos como humanidad seguir, ¿no? Y entonces se hace, insisto, la militancia. Es ahí donde nos hacemos fácilmente de los ídolos. Es ahí donde ciegamente comenzamos a seguir a otro ciego. O a lo mejor no es a otro ciego, a lo mejor en realidad sí es un ser humano que trascendió, que pudo conectarse con su espiritualidad y sigue su camino y detrás lleva mucha gente que lo va siguiendo, puede ser, pero los que vamos siguiendo o los que terminamos por ir siguiendo el camino de otro de algún maestro al que consideramos maestro, terminamos por continuar en esta ceguera, porque finalmente no hemos llegado a la esencia que es conocerte a ti mismo, saber de ti mismo, caminar contigo mismo, ¿vale? Entonces, primero es aquí, primero es adentro. Y cuando tú conectas realmente con este ser superior desde tu conciencia, desde tu centro, es cuando encuentras que no hay más nadie a quien seguir si no es a esto que ya, a todo este conocimiento que ya está diseñando el camino que tú debes seguir, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, la nueva era tiene que ver con el nacimiento de personas, de seres físicos que vamos creando a lo largo de nuestro trayecto de vida, ese reino del que tanto hemos hablado religiosamente, ¿no? Ese espacio, ese lugar en donde realmente se puede encontrar un bienestar, una felicidad creada a partir de una conciencia que está totalmente conectada ya con este ser superior, con esta divinidad. Y ahí sí es único, ¿no? Yo te hablaba en el primer video la experiencia en hashtag Bajé de la Cruz, parte de estas cosas que yo tuve que dilucidar entre que si existe Dios y el diablo, y encontré que no podía existir el diablo porque mi psique ya estaba anteponiendo a la creencia de una divinidad otra fuerza igual. Y en ese sentido yo ya no podía profesar que Dios es único y verdadero, porque pues ya estaba otro poder igual, verdadero y también equiparado a este gran poder, a esta gran esencia. Entonces desterré esa creencia, esa idea de que existe este otro ser, ¿no? No había un diablo, es Dios, la unidad y el que nos contiene a todos y que contenemos a esa divinidad nosotros mismos, ¿no? En lo individual. Entonces, fueron muchas cositas, insisto, yo te invito a escuchar cada uno de estos videos que pues con todo mi corazón he querido compartir estas experiencias solamente a manera de que te funcionen a ti como una bombilla que se enciende en tu cabeza y puedas decir, claro, yo podría estar por aquí errándole y comenzar tú a buscar tu propio camino, porque esa es la idea. La idea de esta nueva era es hacernos autónomos y en esa autonomía poder encontrar el camino para poder empezar a crear como seres divinos todo ese placer, ese bienestar de ser lo que somos, ¿vale? Es una tarea muy larga, sí lo es. Esta experiencia que te he platicado tiene muchas más, pues tiene una, ¿qué puedo decir? Esto es, lo podría yo compartir contigo con lujo de detalle. Sin embargo, simplemente he querido aquí plasmar lo que fue, ¿no? Desde mi experiencia, esta vivencia directamente con el hombre Yeshua, me permitió poder identificar que no es una religión lo que nos va a llevar a encontrar el reino de Dios. Es más bien el trabajo arduo, consciente que hagas desde tu psique para ir depurando toda la basurota que de pronto nos cargamos aquí. Y en esa depuración puedas ir encontrando el verdadero valor de este ser corpóreo, de este ser físico que representas y que en el que contienes la grandeza de una única deidad, de un único Dios que contienes y que te contiene, ¿vale? Bueno, pues ya está.
esto último a manera de resumen sobre esto que estoy compartiendo contigo. Yo te agradezco y te invito a estar muy atento en el último de los videos, bueno, pues para que vayamos ya cerrando este ciclo de 6 videos, dije, ¿verdad? Este ciclo de 6 videos en este tiempo de Cuaresma, únicamente a fin de que tú vayas advirtiendo si lo que estás viviendo religiosamente te está funcionando, síguele por ahí. Pero si no te está funcionando y pues estás teniendo mucho conflicto en tu vida o no encuentras que tu vida sea lo que se te ha prometido, bueno, es tiempo de que hagas los cambios. Es tiempo de que entiendas que la vida divina no está afuera y no es posible seguirla en un otro. Y mucho menos entender que llegamos a este mundo para pertenecer a un grupo de. No, claro que no. Tú llegas a esta vida para vivirla, para gozarla, para disfrutarla a partir de tu divinidad a través de ese cuerpo que te compone y que te representa. Bueno, muchas gracias, saluditos y listo. Aquí terminamos. Bye bye.